Buenos días, soy el doctor Enrique Formentini y soy el responsable de dictar el tema Formas de uso de los antibióticos en medicina veterinaria. Como siempre, al inicio de la presentación vamos a dar algunos consejos para la cursada virtual de farmacoterapia. Deben recordar que las presentaciones en PowerPoint son solo un material de apoyo pedagógico y que su contenido tiene que ser completado con el material de estudio proporcionado por la cátedra y que está disponible en el entorno virtual. Por lo tanto, salvo que se lo indique explícitamente, las presentaciones no reemplazan nunca al material de estudio recomendado. Por lo tanto, para el estudio de este tema se cuenta con dos documentos que ustedes tienen disponible en el entorno virtual y que es Resistencia bacteriana y empleo racional de antimicrobianos en medicina veterinaria, que es un material de estudio que he confeccionado yo, y después hay otro material de estudio que es una editorial de un journal que tiene por título Antibióticos como promotores de crecimiento, vamos por buen camino. Por lo tanto, esos son los dos materiales de estudio que ustedes van a tener que utilizar para entender y estudiar este tema. En la presentación PowerPoint se explicarán en detalle los puntos que por experiencia sabemos que presentan más dificultad para su comprensión y los puntos que puedan ser comprendidos fácilmente a partir de la lectura del material de estudio se explicarán brevemente. Una primera observación que tenemos que realizar para estudiar cómo se utilizan racionalmente los antibióticos en medicina veterinaria es justamente cómo minimizar el fenómeno de la emergencia de la resistencia bacteriana. Para ello, es necesario recordar un poco el proceso evolutivo de la vida en nuestro planeta. Por ejemplo, si nosotros desde el momento de la formación de nuestro sistema solar, de nuestro planeta Tierra, hasta nuestros días, lo pudiésemos resumir en un año, por ejemplo, hora cero del 1 de enero, más o menos son 4.470 millones de años atrás, hace 4.470 millones de años que se formó el sistema solar. Y los primeros o los registros fósiles más viejos de bacterias datan de 3.500 millones de años. Es como si en el mes de abril, en los primeros días del mes de abril, hubieran aparecido las bacterias. Sin embargo, el hombre ha aparecido en el planeta Tierra hace solo 10.000 años, es decir, en los últimos segundos del 31 de diciembre, es decir, prácticamente casi nada respecto de la duración del planeta Tierra. ¿A qué nos lleva esto? Las bacterias tienen mayor tiempo de permanencia y de vida en nuestro planeta y por lo tanto han desarrollado aptitudes para evolucionar y adaptarse a cuanta condición medioambiental adversa haya. Un dato a considerar, por ejemplo, muy interesante para saber cuál es el potencial genético de una bacteria y la capacidad de almacenar información, la tenemos, por ejemplo, en lo que se publicó en la revista Science en el año 1997, donde se publica por primera vez el genoma completo de la Escherichia coli, una bacteria muy conocida, y se determina que tiene un cromosoma circular con 4.639.221 pares de genes, y actualmente se desconoce la función de un tercio del genoma. Fíjense, 4.639.000 pares de genes. Por otra parte, si nosotros consideramos la mayor cantidad de información que nosotros podemos contener de nuestra historia como seres humanos, podemos fijarnos
en las bibliotecas más grandes del mundo. Una de las bibliotecas más grandes es la Biblioteca Vaticana. Y si contabilizamos todos los documentos que hay en la misma, difícilmente lleguemos a tener 2 millones de documentos, entre libros, incunables, manuscritos, documentos impresos, fragmentos, etc. Es decir, la capacidad de almacenamiento de información en una Escherichia coli es increíblemente grande y hasta podríamos decir mayor que la máxima biblioteca que podemos tener nosotros en el mundo. Esto nos habla de la gran capacidad de adaptación que puede tener este pequeño microorganismo frente a todo tipo de condiciones adversas, dentro de las cuales una de ellas es la presencia de un antibiótico. De manera que combatir la resistencia bacteriana es un tema muy complicado, simplemente porque la vida se abre paso y las bacterias indefectiblemente se adaptan a todo tipo de condiciones adversas. Entonces, nuestro arsenal terapéutico, constituido por los antibióticos, tiene una vida útil muy limitada que hay que cuidar usando racionalmente los mismos, teniendo presente siempre que nosotros no vamos a eliminar la resistencia, sino que estamos retrasando la emergencia de las mismas hasta que desarrollemos nuevas moléculas de antibióticos. Por lo tanto, el empleo racional de los antibióticos tiene por objetivo frenar la resistencia con medidas de uso tendientes a prolongar la vida útil de estas drogas. Realizar el empleo juicioso o racional de estos antibióticos. Los antibióticos deberían usarse solo en aquellas situaciones donde su uso es estrictamente necesario. Aplicar protocolos de prevención y tratamiento diseñados en base a principios biológicos y económicos, y tener en cuenta que en medicina veterinaria los antibióticos pueden usarse de 4 maneras: profiláctico, metafiláctico, terapéutico, y en última instancia, ya siendo un uso muy discutido, muy controversial, como promotor de crecimiento. Vamos a hablar en primera instancia del uso profiláctico de un antibiótico. ¿Qué se entiende como uso profiláctico? Como profilaxis entendemos a la implementación de medidas destinadas a preservar la salud de un individuo o un grupo de individuos y para prevenir la propagación de enfermedades. Eso es profilaxis. Y profilaxia antibiótica consiste en administrar antibióticos a un grupo de animales que no están enfermos, pero que sí están en alto riesgo de adquirir infección. Este tipo de terapéutica la realizamos a menudo y a veces no nos damos cuenta que estamos haciendo un uso profiláctico. Vamos a entrar en detalles a continuación. Para hacernos una idea, miremos detenidamente este gráfico. Tenemos a la izquierda todos los individuos que están en estado de salud y después, divididos por una línea de punto roja, tenemos los estadios de enfermedad. Los enfermos que están sin signos clínicos y los enfermos con signos clínicos. Vemos que no tenemos ningún paciente enfermo, son todos pacientes sanos y por lo tanto hacemos un tratamiento preventivo. El tema es cuándo es estrictamente necesario realizar un tratamiento preventivo, porque no se puede hacer un tratamiento profiláctico porque sí, o siempre, o usando cualquier tipo de antibiótico. En la práctica o en el ejercicio de la clínica, existen algunos factores de riesgo que justifican el empleo preventivo o profiláctico de los antibióticos. Por ejemplo, aquí en los dibujitos están representadas las distintas causas o los distintos factores. Está en inglés, pero los vamos a describir en español. Por ejemplo, antes de una cirugía, por ejemplo, una cirugía que sea cruenta o una cirugía que haya riesgo de contaminación, por ejemplo, una piómetra o una cirugía del tubo digestivo. El segundo tratamiento profiláctico, por ejemplo, lo realizamos en el campo, en los tambos, cuando realizamos la terapia de secado,
con pomos con antibióticos. En algunos casos, por ejemplo, previniendo la fiebre del transporte antes de realizar un transporte, antes de subir los animales al camión. En el caso de criaderos intensivos o de cría intensiva de animales, como por ejemplo las aves o los cerdos, para prevenir potenciales brotes de enfermedad. Y después tenemos condiciones estresantes, que pueden ser condiciones medioambientales adversas, lluvias. La profilaxis entonces constituye una medida para mantener la salud del grupo de los animales, brindar protección contra la infección en una población que va a estar expuesta a una infección y de esa manera prevenir la enfermedad. Pasamos ahora a describir el uso metafiláctico de un antimicrobiano. ¿Qué es entonces metafilaxis? La metafilaxis es la medicación oportuna en masa de un grupo de animales para eliminar o minimizar un brote esperado de una enfermedad. En veterinaria hablamos de metafilaxis cuando se administran antimicrobianos a animales clínicamente sanos que están alojados en el mismo sitio donde han aparecido algunos animales con algunos signos clínicos de la enfermedad. Es decir, supongamos que tenemos en un feedlot un montón de terneros y hubo un brote, aparecieron 5 o 6 individuos enfermos. Entonces, eso puede dar la pauta de que es necesario tratar al resto del plantel. ¿Cuál es el fundamento entonces del uso metafiláctico de los antimicrobianos? Porque vamos a tratar los animales enfermos, pero también vamos a tratar los sanos. El fundamento es lo que se conoce como el principio del iceberg o del témpano de hielo. Todos sabemos, y lo podemos ver en casa, ponemos un cubito de hielo en un vaso, vamos a ver que una pequeña partecita está flotando sobre la superficie del agua y el resto está sumergido. Bueno, pasa exactamente lo mismo cuando aparece el brote de una enfermedad en un pequeño número de animales. Lo que se ve, la enfermedad que clínicamente se ve, es una pequeña fracción de una gran población de individuos que están incubando la enfermedad y que pronto van a aparecer con signos clínicos. Aquí tenemos una gráfica muy parecida a la que vimos en el tratamiento profiláctico, pero aquí vemos perfectamente las distintas categorías de animales. Tenemos unos pocos animales que están sanos, después tenemos un montón de animales que no presentan signos clínicos, es decir, yo no los veo enfermos, no veo manifestaciones clínicas, pero sí están incubando la enfermedad. Y unos pocos individuos con signos clínicos, en este caso son 3 vaquitas que aparecen con signos clínicos. Entonces aquí es cuando el clínico tiene que evaluar la situación para decidir si realizar un tratamiento preventivo curativo. ¿Por qué preventivo curativo? Porque los animales no tienen signos clínicos, pero sí están infectados, muchos de ellos. Entonces yo tengo que frenar el crecimiento o el desarrollo de las bacterias y frenar la aparición de la enfermedad. Y tratar, obviamente, a los animales enfermos. El punto clave del tratamiento metafiláctico es la rápida identificación de la aparición de la enfermedad en un rodeo. Normalmente, cuando hablamos de metafilaxis, estamos hablando de un grupo grande de individuos. Generalmente esto ocurre en sistemas de producción intensivo, como cerdos, aves, y sobre todo en bovinos en feedlot, donde los animales están hacinados, donde tienen poco espacio y donde evidentemente los factores de transmisión facilitan que las bacterias pasen de un individuo a otro. Entonces el fundamento de la metafilaxis se basa en el principio propuesto por Paul Ehrlich de golpear duro y golpear rápido. El tratamiento tiene que empezar rápido y a todos los animales y tiene el objeto de frenar la emergencia de los casos clínicos y frenar la diseminación del agente infeccioso. La causa más importante de la falla de un tratamiento metafiláctico es la de no tratar a los animales con suficiente rapidez,
respecto del momento en que se detectaron los primeros signos clínicos. Volvemos al punto de la rapidez del inicio del tratamiento. Por ejemplo, fíjense en la gráfica de la izquierda, tenemos distintas curvas que aparecen cuantificando la cantidad de células por mililitro en función del tiempo de incubación de una enfermedad. Fíjense que a medida que transcurren las horas, la población bacteriana va en aumento hasta que llega a una meseta. Es decir, nosotros tenemos que instaurar la terapéutica, sobre todo de los animales que no presentan signos clínicos, lo más rápido posible para que la carga bacteriana no sea suficientemente grande y juegue en contra de la eficacia del antibiótico. ¿Por qué digo esto? Porque los antibióticos, cuando la carga bacteriana es muy grande, es muy poco lo que los antibióticos pueden llegar a hacer. Fíjese en la gráfica de la derecha, tenemos dos tipos de curvas. Una que aparece en el logaritmo número 6, que correspondería a una carga bacteriana baja, normal, en donde con pequeñas concentraciones de antibiótico, expresadas como múltiplos de la SIM, son eficaces para reducir la carga bacteriana a niveles compatibles con la erradicación bacteriana. Tenemos la curva control, donde si no tratamos el antibiótico, los cuadraditos blancos nos muestran que la población bacteriana crece. Pero una vez que la población bacteriana ha crecido, como en el caso de la segunda curva que se inicia en el logaritmo número 8, ya el tratamiento antibiótico no es tan eficaz y no se produce una reducción muy importante de bacterias. Al respecto, aquí presentamos algunos resultados que hicimos con pasantes y cientivecarias, compañeras de ustedes, en donde analizamos o estudiamos el efecto in vitro de dos quinolonas, enrofloxacina y ciprofloxacina, ¿verdad? Las curvas que se encuentran A y B, por ejemplo, que se encuentran arriba, corresponden cada una de esas líneas y cada una de esas curvas en esos gráficos. Los gráficos de la izquierda corresponden a enrofloxacina, los gráficos de la derecha a ciprofloxacina. El gráfico A y B corresponden a poblaciones bacterianas estándar, poblaciones bacterianas muy bajas. Cada una de las curvas corresponde a la evolución de las bacterias en función de distintas concentraciones de antibióticos, expresadas como múltiplo de la SIM, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 8 y 32 veces la SIM. Si ustedes observan, a partir de una concentración equivalente a 2 veces la SIM, que es la curva verde, ya prácticamente logramos la erradicación bacteriana en cuestión de 15-20 horas. Sin embargo, cuando la población o la densidad de bacterias es muy grande, por ejemplo, una concentración de 9 logaritmos de unidades formadoras de colonia por mililitro, que son concentraciones que se pueden encontrar en un absceso, en una pleuritis, en una piómetra, en una neumonía ya instaurada, por más que nosotros expongamos la bacteria a elevadas concentraciones, prácticamente no vamos a obtener una reducción que sea compatible con la curva bacteriana. Es decir, nosotros no tenemos que esperar que la población bacteriana crezca y se fortalezca. Ustedes van a encontrar en la literatura que se habla de metafilaxis asociada al tratamiento de la enfermedad respiratoria bovina. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un rodeo, tenemos que estar atentos a los posibles agentes causales y predisponentes de la enfermedad, sobre todo los factores de riesgo, que son tener en cuenta el origen de los animales, si son comprados o del establecimiento, edad, tamaño, estado corporal, situaciones de estrés como destete, castraciones, descornes, vacunaciones, transporte, hacinamiento, adaptación al nuevo hábitat, en el caso de traslado de animales, momento del año, si hay calor, si hace frío, factores ambientales como temperatura o humedad, adaptación al sistema productivo, cuando pasamos animales de un sistema extensivo a intensivo, cambio de la alimentación, de pastoreo a comedero, y capacidad del personal
para identificar y tratar los animales enfermos. Y esto es el punto álgido. Tenemos que tener un personal altamente calificado para que haga una recorrida 2 veces por día y logre identificar la emergencia de la enfermedad en algún animal. Lo importante también para integrar una terapéutica metafilaxia es considerar el valor del animal y hacer un análisis costo-beneficio. Ahora bien, dijimos que el secreto de la metafilaxia es comenzar la terapia lo más rápido posible para evitar que la población bacteriana crezca. Ahora, el punto crítico de esta intervención temprana de la terapéutica es la detección temprana de los signos. Para eso se tienen que hacer por lo menos 2 recorridas diarias y que el personal observe la aparición de algún síntoma o alguna actitud por parte del animal que nos esté indicando que algo está pasando. Por lo tanto, la detección temprana de signos clínicos es fundamental para el éxito de un tratamiento metafiláctico. Algunos signos clínicos a tener en cuenta son animal deprimido, apartado del rebaño, indiferencia al medio, tendencia a permanecer inmóvil, bajo consumo de alimento, temperatura rectal mayor a 39 grados y medio, decúbito permanente, secreciones oculares, pelo hirsuto, tos, hiperpnea, presencia de secreción en los hollares. Algunos de estos signos, un animal que tenga un comportamiento distinto con alguno de estos signos ya nos está indicando que algo está pasando, ese animal está enfermo. Entonces allí es cuando hay que evaluar la situación y actuar si es necesario. Por último, hablamos del uso terapéutico de los antimicrobianos, que es el que conocemos, que es el que realizamos o vamos a realizar corrientemente, y que consiste en identificar y apartar el o los animales infectados del grupo y del rodeo y tratarlos de manera individual. Tratamiento a todos los animales del grupo colocando la medicación en el alimento o el agua de bebida, todos los animales del grupo que están enfermos, ¿no? En muchos casos aves y peces, y este último puede ser el único método práctico. En todos los casos, los animales deben recibir rápidamente un tratamiento antibiótico efectivo, prescripto y supervisado por el médico veterinario, y debe realizarse un tratamiento y un uso prudente de los antibióticos para maximizar la eficacia y minimizar la selección de microorganismos resistentes. Ahora vamos a hablar sobre un punto muy discutido, muy controversial, que es el uso de antibióticos como promotores de crecimiento. Antibióticos administrados en la ración. Nosotros entendemos como promotores de crecimiento a los antimicrobianos usados a bajas concentraciones en el alimento con el objeto de estimular el crecimiento del animal, mejorar la eficiencia de conversión alimenticia, obtener una ganancia extra de peso por día. Los términos promotor de crecimiento y uso subterapéutico de antibióticos son indistintamente utilizados. Sin duda, el uso de antibióticos como aditivo alimenticio para promover el crecimiento tiene un fundamento y evidentemente han dado resultado, porque se ha demostrado que incrementan la producción y la eficiencia alimentaria, mejorando los márgenes de ganancia del productor, permite que el consumidor obtenga productos a precios más accesibles, se acortaban los ciclos productivos y los costos de producción, se lograban más ciclos productivos por unidad de tiempo, se reducía la incidencia de enfermedades, en algunos casos como un beneficio indirecto, y se lograba el control de patógenos zoonóticos como Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli y enterococos. Esto con mucha reserva, porque se lograba controlar ciertas enfermedades, pero a veces se facilitaba la emergencia de cepas menos sensibles al antibiótico. Ahora, ¿cuál era la razón por la cual los antibióticos favorecen o maximizan el crecimiento de un animal? Porque evidentemente ese es el efecto que se observó siempre. Si bien aún no se conoce exactamente cómo actúan, se sabe que la flora del tubo digestivo es la que está involucrada en la actividad promotora del crecimiento. Se han propuesto varias hipótesis.
Por ejemplo, que el control de la densidad de la población bacteriana, por ejemplo, reducir el desarrollo de la población bacteriana del tubo digestivo, produciendo ahorro de energía que consumen las bacterias. Hay una gran cantidad de nutrientes que las bacterias del tubo digestivo toman del alimento que el animal ingiere. Si se llega a controlar esa población bacteriana, entonces hay un exceso de energía extra que puede ser utilizado por el animal. También el sistema inmune está controlando constantemente pequeñas microinfecciones en el tubo digestivo. La teoría es que si nosotros damos antibióticos a concentraciones subterapéuticas, estaríamos controlando esas microinfecciones y estaríamos haciendo que el organismo ahorre esa energía que dirige hacia el sistema inmune y que pueda ser utilizada para el desarrollo del animal y también para el control de bacterias aerobias. Pero, independientemente de la teoría, el resultado de la utilización de promotores de crecimiento redunda en aumentos diarios de peso en el rango de 1 al 10% con carnes de mejor calidad. Por eso se los usó hasta nuestros días. Bien, esa es la parte buena o la parte linda de la historia. Ahora el tema es, ¿se deben usar? Se afirma que su uso promueve la selección de bacterias resistentes y acorta la vida útil de los antibióticos, lo cual es cierto, porque las concentraciones subterapéuticas eliminan las cepas o las subpoblaciones más sensibles, dejando las poblaciones más resistentes que van a dejar una descendencia resistente. Algunos países como Estados Unidos y Canadá han implementado medidas para su uso. Pero por otra parte, también hay una gran discusión porque se reconoce que si se dejaría de usar los promotores de crecimiento, habría un déficit de alimento muy grande con gravísimas consecuencias en los mercados locales e internacionales. Determinados países desarrollados con muy buen poder adquisitivo como Suecia y Dinamarca han prohibido ya definitivamente su uso y han reducido el porcentaje de emergencia de cepas resistentes, pero a un costo de reducir su producción de alimentos, y al reducir la producción de alimentos aumenta el costo de los alimentos, pero eso no tiene mucho impacto porque es una sociedad con alto poder adquisitivo. El problema se origina en los países subdesarrollados, que no disponen de planes sanitarios ni infraestructura para dejar de usar los promotores de crecimiento. Y esa es la gran discusión que hay hoy en día. En esta última parte, cuando hablamos de promotores de crecimiento, hemos presentado esta problemática para que ustedes tengan una idea acerca de que, evidentemente, la tendencia internacional es la de no utilizar antibióticos como promotores de crecimiento en el alimento de los animales, a fin de evitar generar condiciones para la selección de bacterias resistentes. Tenemos que tener presente que la resistencia bacteriana es algo que es progresivo, que es propio de la evolución de los sistemas vivos, de los seres vivos, como las bacterias, que se adaptan de una manera vertiginosa frente a condiciones ambientales adversas. Los antibióticos son una de las tantas condiciones ambientales adversas a las que se enfrentan las bacterias y a las que se han enfrentado a lo largo de toda su permanencia dentro de nuestro planeta. Por lo tanto, la tendencia actual es a no utilizar promotores de crecimiento en los alimentos.